Bien, que Dios les bendiga en esta hora, estimados estudiantes del curso de Apocalipsis correspondiente al pensum de estudios de la licenciatura en Teología y Educación Cristiana de nuestra Universidad Teológica Global. Les habla el pastor y su profesor Moisés Bindel, graduado pues también de UTG. Bien, hoy nos toca referirnos a la unidad 2 y vamos a presentar un video clase para abordar un poquito más lo que estamos planteando en la clase o en la unidad 2, que son las escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis. Y vamos a ver la primera escuela, que es la escuela preterista. Este enfoque sostiene que el Apocalipsis se relaciona principalmente con el periodo en el que fue escrito el libro. El punto fuerte de este enfoque, nos dice el Dr. Lea, es que proyecta cierta relevancia a la situación vivida por la iglesia primitiva. Obviamente esperaríamos que un libro que se escribió para ser originalmente enviado a las 7 iglesias que habían en Asia tenga algo de pertinencia para sus lectores. Pero los destinatarios originales del libro de seguro que encontraron más que símbolos complicados en las páginas de esta profecía. Encontraron una bendición por leer, oír y guardar las cosas en ella escritas. Cada libro de la Biblia debía tener pertinencia temporal e inmediata para sus lectores originales. De lo contrario, ¿qué sentido habría tenido recibir el mensaje inspirado? Pero es claro al leer el libro de Apocalipsis que la pertinencia de su mensaje abarcaba más que la época apostólica. Bueno, hay una cosa importante que nosotros debemos tener claro a la hora de estudiar el libro de Apocalipsis. Desde el punto de vista de la escuela preterista, ellos aducían que lo mencionado y registrado en Apocalipsis estaba relacionado con la época que había vivido la iglesia a lo largo de los tiempos, las diferentes persecuciones, dificultades y todas aquellas vicisitudes contrarias que eran pues en contra de la iglesia. Los preteristas decían, no, Apocalipsis es lo que había vivido la iglesia. Entonces, hay una cosa importante que tenemos que tener en claro. Como dice este argumento, es claro que al leer el libro Apocalipsis, que tenga la pertinencia de que su mensaje abarcaba más. O sea, Apocalipsis iba más allá de lo que los preteristas pretendían sujetar el texto y el contexto de Apocalipsis a una sola época, lo que había experimentado la iglesia del Señor en la historia. Obviamente, Apocalipsis va más allá. Va más allá porque el Señor le dice claramente a Juan, escribe lo que has visto, lo que ahora es y lo que ha de ser después. Entonces, las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que serán. Obviamente, el enfoque apocalíptico o el enfoque del libro, todo el corpus del libro de Apocalipsis, estaba hablando más allá de las circunstancias negativas que experimentó la iglesia. Sujetar a Apocalipsis a una época que pasó es destruir todo el argumento escatológico que contiene Apocalipsis, todo el marco escatológico que encierra este libro, que es muy rico y muy abundante.
Resulta obvio que había más que referencia a hechos locales en las profecías de Apocalipsis, y el mismo versículo 3 así lo revela al decir el tiempo está cerca, hablando de la consumación de la historia. Aquí radica precisamente la debilidad del método preterista, pues limita el mensaje del Apocalipsis a hechos históricos pasados. En síntesis, la escuela preterista sujeta el cuerpo escatológico del libro de Apocalipsis, el cuerpo profético de este libro de Apocalipsis, a hechos históricos que pasaron, que sucedieron. Obviamente las situaciones negativas que experimentó la iglesia, Jesús mismo las advirtió. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos rapaces. O sea, Jesús advirtió de las persecuciones, Jesús advirtió claramente de toda la hostilidad contra los cristianos por causa de Cristo. Entonces, la escuela preterista deja de enfocar, ¿verdad?, los argumentos futuristas futuristas que el mismo libro de Apocalipsis está enfocando. Al decir el tiempo está cerca, está hablando de un marco futurista en donde en un punto de la historia culminaría el plan de Dios y culminarían muchas cosas en la historia humana. Entonces, no meramente de eventos que pasaron contra la iglesia, sino algo que vendría. Vamos a seguir el abordaje, aunque el método preterista es el más común en nuestros días para interpretar Apocalipsis. En opinión de algunos expertos, bastantes por cierto, la interpretación preterista es insostenible, a no ser que niegue el carácter profético que el mismo libro exige, lo que estábamos diciendo, o sea, el cuerpo profético que habla el libro de Apocalipsis, sucesos que vendrán, sucesos que no han acontecido ni en esta realidad, ni en la realidad de la misma iglesia o en el contexto sociocultural de Juan, sino que sucesos que estarían en un punto de la historia, en el futuro, ¿verdad? Por eso el carácter profético de este libro es rico e inmenso. El mismo libro exige que el estudiante de Apocalipsis se documente, se apropie de herramientas efectivas para poder hacer una interpretación sana y correcta del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Pues porque su propósito y su alcance es profético. Este método evidentemente descuida o deja de lado el elemento de predicción. O sea, aquí hay un factor importante que hace que el engranaje salte. La predicción. El libro está prediciendo las cosas que serán después de esta. Eso lo encierra en el marco de la predicción y por lo tanto el preterismo falla, se queda corto en relación a toda el inmenso panorama profético de Apocalipsis. Bueno, se centra totalmente en eventos históricos del siglo I, o sea, todas las cosas negativas que sufrió la iglesia. Este método no llega a valorar el progreso que hay en el libro, o sea, cuando hablamos de progreso, estamos hablando de que unas cosas vendrán después de otras, entonces hay una progresividad en cuanto al plan de Dios de acuerdo a su programa con los tiempos, ¿verdad?, venideros y su propósito de cumplir las profecías. Resulta difícil ver que la secuencia progresiva que hay de cada uno de estos cuadros, es decir, los sellos, las trompetas y las copas, se refiere solo a eventos contemporáneos de la primera parte del siglo I. O sea, es tan grande esto, hermanos, hablar de los sellos, hablar de las trompetas y las copas,
que es una serie triple de juicios en respuesta al gobierno del anticristo que será instalado en el mundo. Es una respuesta triple de Dios para él. Resulta muy difícil poder encerrar el contenido de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas en un marco local. Es muy complicado, ¿verdad? Es una violación contra la misma Biblia, ¿verdad? En síntesis, el método preterista queda corto, le falla a la predicción, o sea, se limita en cuanto al carácter profético del libro, y también se limita en cuanto al elemento predicción, porque este elemento es abundante. Todo lo que es Apocalipsis gira alrededor de la predicción, cosas que Jesús en su momento le declaró a Juan que vendrían. La mayoría, recuerde que los capítulos 2 y 3 encierran la realidad de la iglesia en ese tiempo, y pues que al mismo tiempo era como un enfoque universal de la iglesia de todos los tiempos, y pues solamente eso, y ya de ahí a partir del capítulo 4 en adelante, las cosas, ¿verdad?, que están en un plano futuro. Bueno, vamos a ver la escuela historicista. Esta escuela de interpretación sostiene que las profecías del Apocalipsis abarcan acontecimientos que tienen que ver con la historia del pueblo de Dios desde los días en que fue escrito el libro y hasta la consumación del plan de Dios en el fin de la historia. Thomas D. Lian nos dice que el punto fuerte de este enfoque es que ofrece a los lectores un énfasis fuerte sobre la soberanía de Dios en los eventos mundiales. Bueno, en estas escuelas vamos a ver puntos importantes y algunas cosas que no encajan, ¿verdad? No encajan con la enseñanza general de las Escrituras, no encajan con los métodos correctos de interpretación y por ende con la naturaleza del libro de Apocalipsis. Por ejemplo, el punto central o el punto importante aquí es que Dios es soberano. O sea, Él tiene un plan para la historia de la humanidad, para el mundo, y ese plan lo va a ejecutar sin pedirle permiso a nadie. Eso es el atributo de Dios en cuanto a soberanía. Dios es el Señor de todas las cosas. Y en cuanto a los eventos mundiales, Dios ejecutará su plan así de simple, en su momento, en su tiempo. Él tiene el día y la hora. Dios no está lejos de esto, Dios no está al margen, Dios está sobre todos los eventos mundiales. También le ve un punto débil, la subjetividad y el desacuerdo amplio entre sus lectores. O sea, hay una gama de pensamientos no definidos. No están definidos en esto, no hay una concretividad. A los que defienden este criterio despliegan una variedad amplia de interpretaciones en su esfuerzo por relacionar los símbolos de Apocalipsis a los eventos mundiales. O sea, no se definen. Unos se interpretan de una manera, otros se interpretan de otra, y eso a la postre crea una confusión muy marcada. Es cierto, los que han estudiado el libro de Apocalipsis desde una perspectiva histórica, ¿verdad? O sea, como el preterismo que estudiamos, pues así como historicista, con frecuencia han explotado desmedidamente las aplicaciones del libro, desacreditando así sus interpretaciones. Sin embargo, me parece que el desacuerdo entre los expertos no significa necesariamente que el método que usan sea inadecuado. Más bien, el problema radica en que fallan en entender las tendencias históricas que son relevantes y marcan el rumbo ideológico dominantes en la historia. Fallar en entender los hechos históricos clave que señalaban la venida y la obra del Mesías no significó una falla en las profecías mesiánicas, sino un problema en la mentalidad de los líderes judíos.
Más adelante volveremos a abordar este método de interpretación. Bueno, aquí nos encontramos con que pues los líderes judíos fallaron en cuanto a la interpretación de las profecías mesiánicas. ¿Qué es lo que falló allí? Lo que falló fue el enfoque. No entendieron la profecía del Señor. Por ejemplo, cuando Zacarías dice: alégrate, hija de Sión, y aquí tu rey viene a ti montado sobre un pollino, hijo de asna. O sea, no entendieron los intérpretes en ese tiempo. ¿Dónde estaba el fallo? Ellos esperaban al Mesías montado sobre un caballo blanco. Entonces la diferencia entre un caballo blanco y un burrito es abismal. Pues porque cuando el rey entraba montado sobre un burrito, entraba en son de paz. No iba en condición de guerrero, iba en condición de un pacificador. Mientras que el que entraba montado sobre un caballo, o sea, un caballo vestido en el orden militar, pues entraba como un guerrero, como un conquistador, como un alto, pues como un rey, ¿verdad? Campeón. Entonces es allí donde choca el enfoque de los líderes judíos con la condición en la que Jesús llega al mundo. Jesús llega en condición de un rey pacífico, de un Mesías que viene a establecer la paz entre Dios y los hombres, a colocar la plataforma espiritual en donde se forjaría y nacería la casa espiritual de Dios, el Israel espiritual. Entonces ellos dijeron: no, tú no puedes ser el Mesías, tú no puedes ser el enviado de Jehová, porque eres un carpintero. Entonces ellos esperaban al Mesías vestido de guerra, de un alto general conquistador. Entonces se desestiman en esta escuela historicista, se desestiman esas tendencias importantes o elementos históricos fundamentales que señalaron la venida del Mesías, las profecías del Señor, las profecías que dieron los profetas, las señales importantes que mencionaron los profetas. Entonces, en esta escuela se desestiman. ¿Qué pasa con la escuela futurista? Este método de interpretar el Apocalipsis ha sido descrito por sus partidarios como el mejor, porque solo interpreta literalmente Apocalipsis, de la misma forma que se interpreta el resto de la Biblia. En la opinión de Thomas D. Lean, el punto fuerte de este enfoque es su énfasis sobre la actividad progresiva de Dios en la historia del mundo. O sea, Dios no actuó de un solo, Dios ha venido revelando su plan a los hombres de forma progresiva. Pero dice, me parece que siendo más objetivo, esta fortaleza debe atribuirse al método historicista por su énfasis en la actividad continua de Dios en la historia, desde los días del profeta hasta el fin de la historia, que presenta la actividad progresiva de Dios en la historia del mundo. Si el movimiento divino comenzó en los días que se escribió el libro y termina en el escatón, entonces esto es actividad progresiva del Señor en su misma y pura esencia. Bueno, ¿qué significa la palabra escatón? La palabra escatón significa el evento final en el plan de Dios para el mundo. Eso significa la palabra escatón, o sea, en un futuro Dios dará por finalizado los gobiernos humanos, dará por finalizada la obra dominante de los hombres en la tierra, ¿verdad? Eso pues los alumnos lo podrán ver a lo largo de la lectura generalizada del libro que se les pide en la clase, para que tengan un panorama completo cuál es el enfoque de Francisco La Cueva
en nuestro manual de Apocalipsis. Verán diferentes temas, el milenio y todas esas cosas que están relacionadas con el escatón de Dios hacia la historia final. Entonces la escuela futurista nos ayuda a poder comprender las profecías que son de orden literal y que aún no se cumplen. Veamos la escuela idealista. La escuela idealista o espiritual, este enfoque niega la propuesta de los métodos anteriores y sostiene que Apocalipsis no predice eventos futuros, sino que presenta un cuadro de lucha continua entre el bien y el mal en la iglesia y la historia del mundo. Bueno, los idealistas se saltan de una rama pues para caer a otra, ¿no? Los idealistas dicen, no, pues Apocalipsis no predice ningún evento futuro, no nos señala algo que viene, sino está reflejando la batalla diaria entre el bien y el mal o entre la iglesia y el sistema mundano. El énfasis está en los principios básicos de la obra de Dios en la historia, más que en eventos específicos. El punto fuerte de este método de interpretación profética lo constituye su reconocimiento de la presencia de muchos símbolos en el Apocalipsis, pero este reconocimiento proviene de cualquiera de los otros métodos ya mencionados. Todos sabemos la abundancia de la simbología en el texto gramatical de Apocalipsis. Por lo tanto, para poder conocer un gran porcentaje del significado de estos símbolos, hay que apropiarse de buenas herramientas textuales de apoyo para que podamos hacer una interpretación correcta del libro de Apocalipsis. Este enfoque nos da alguna fortaleza, ¿verdad? Pues reconoce los principios que subyacen en las realidades proyectadas por los símbolos apocalípticos, solo que esta idea debe de ser explicada. Su mayor debilidad está en la actitud escéptica de sus seguidores hacia la profecía predictiva. También el no desarrollar una perspectiva sobre la acción de Dios en la historia. O sea, esto nos dice aquí que los seguidores de esta escuela, que siguen el concepto de esta escuela, se muestran incrédulos a que el contenido de Apocalipsis sea en orden predictivo, que sea una profecía predictiva. Ellos lo interpretan de otra manera y dicen que no es así, porque lo que va reflejando es que aquellos eventos importantes de Dios en la historia, pues por ejemplo cuando abrió el mar, peleó a favor de Israel, cuando derrotó a los asirios en días de los reyes, creo que de Ezequías, si mal no me recuerdo, ustedes saber mejor. Esa es otra intervención de Dios, cuando todos aquellos eventos en los que Dios peleó a favor de Israel, los idealistas dicen, bueno, esos son eventos que sucedieron en tiempo real. Entonces, Apocalipsis solo va mostrando o nos muestra el conflicto entre el bien y el mal, entre la iglesia y el mundo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, aunque se reconozca la presencia de la simbología en el libro de Apocalipsis, se necesita una ampliación más profunda y adecuada en cuanto a esta simbología. Se necesita conocer la interpretación de la Biblia por medio de símbolos y tipos. Bueno, ¿cuál es el peligro de espiritualizar Apocalipsis? La tendencia de espiritualizar los símbolos, como lo está haciendo el idealismo, es una tendencia muy antigua. Puede llevar al estudioso de Apocalipsis o de las profecías a un terreno pantanoso en el que perezcan sus ideas conjuntamente.
no se puede alegorizar, como lo dice Samuel Pérez Millos, un gran teólogo y exégeta, no se puede alegorizar ni espiritualizar aquellas cosas que señala la Biblia que son de orden literal. No se puede espiritualizar. ¿Por qué? Pues porque el método alegórico lo que hace es destruye el significado correcto y concreto del texto bíblico al desconocer sus aspectos culturales, históricos, sociales, gramaticales, y se concentra meramente en la alegoría. Entonces no se puede espiritualizar al 100%. Hay cosas en el Apocalipsis como la llegada del milenio, como la llegada de la tribulación, que son literales, ¿verdad? Que son literales y debemos tener muchísimo cuidado. ¿Qué pasa con el método ecléctico? Método ecléctico o fusión de métodos. Este método combina todos los enfoques anteriores, pero creo que los eruditos que usan este método o fusión de métodos pasan por alto el contexto histórico que dio origen al método preterista, futurista y al idealista. Y al proponer una plataforma de fusión para interpretar Apocalipsis, no solo ignoran el fundamento de la literatura apocalíptica bíblica, que debe de ser diferenciada de la apocalíptica intertestamentaria. O sea, sino que nos proveen un terreno pantanoso y amalgamado para sostener verdades trascendentales de importancia para la iglesia y nuestra vida personal. Bueno, la literatura apocalíptica bíblica es una y la literatura apocalíptica intertestamentaria es otra. La apocalíptica bíblica es la que estamos estudiando, que encierra el argumento de los profetas, que encierra el argumento, los textos de Daniel, los escritos de Juan, fragmentos apocalípticos del mismo Jesucristo, especialmente en el Evangelio de Mateo. Esa es apocalíptica bíblica, pero la apocalíptica intertestamentaria fueron aquellos libros no inspirados que hablaban del término apocalíptico, escritos en los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, entre los dos testamentos. Entonces el método ecléctico enuncia, ¿verdad? Vamos a ver el nacimiento de Apocalipsis. Uno de los mayores errores que cometen los intérpretes preteristas, futuristas e idealistas y eclécticos es dejar de señalar las bases de las profecías de Daniel para las profecías de Juan. Apocalipsis no nace en el vacío, sino sobre la plataforma de las revelaciones dadas al profeta Daniel, con quien este último posee vínculos poderosos, ¿verdad? Por ejemplo, Daniel 7 es un paralelo de Apocalipsis 13. Bueno, entonces los escritos del profeta Daniel son la base de Apocalipsis, ¿verdad? Juan construye su argumento basado en los escritos de Daniel. Y los escritos de Daniel fueron un preámbulo, ¿verdad?, de el Apocalipsis. Así es que ambos textos se complementan y se apoyan. En el primer libro quedaron selladas partes de las profecías hasta el tiempo del fin, según Daniel 12:9, cuando los estudiosos recibirían la luz del cielo para entenderlas en armonía con las revelaciones de Apocalipsis. Tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis apuntan hacia la segura consumación de la historia y del plan de Dios. O sea, ambos libros dicen que la historia se consumará. Es el escatón de Dios, ¿verdad? La consumación de la historia.
donde el ser humano deja de ser el protagonista de la historia en el mundo y toma su papel, Dios el Creador, por medio de su Hijo Jesucristo, y establece su gobierno, ¿verdad? Que es el gobierno milenial, y le da paso a un nuevo orden, que es el orden teocrático. En estos dos puntos, el tiempo del profeta y el fin de la historia median una serie de acontecimientos que daría orientación y esperanza al pueblo de Dios. Bueno, mis amados hermanos, este es un video corto para dar unas pequeñas ampliaciones con respecto a la unidad 2, que habla acerca de las escuelas de interpretación del Apocalipsis. Que Dios les bendiga en gran manera y muchos ánimos, y sigamos adelante.